porque la guerra no es contra carne ni sangre, no es contra de qué denominación sos, de qué pastor perteneces, sino nosotros pertenecemos a Cristo y cada uno guardando la doctrina que Dios le ha dado y de donde no tiene cobertura, a la cual en la unidad poder combatir todo flagelo que se levanta en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de un vecino, en contra del lugar donde vos, mujer de Dios, te movés. Y este es un tiempo donde nos está llamando a nosotras también, para que seamos guerreras, y muchas veces tenemos que dejar de lado nuestra preocupación, porque la preocupación nos saca del llamado que Dios ha tenido para tu vida y para la mía. Yo quería compartir, antes de que vayamos al tema central, pero que el Señor me decía que comparte esto con sus hijas, que compartamos todas juntas. En Mateo, capítulo 1. Gloria a Dios. No lo tenía acá. De donde muchas veces usted y yo hemos leído, donde dice el Señor: venid a mí todos los trabajados y cargados, amén, que yo os haré descansar, dice la palabra. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, amén, para que vuestras almas, tu alma y la mía, puedan hallar ese descanso, esa paz que tenemos que tener en Cristo de Jesús. Llevad mi yugo, que es ligero y liviano, amén. El yugo del Señor es ligero y liviano. Pero yo digo: Señor, ¿cuántas veces nosotros oramos, vamos a la presencia de Dios y decimos: Señor, te entrego todas mis cargas, amén? Usted y yo se las entregamos, pero no descansamos en el Señor, porque por ahí cuando salimos de la presencia, de ese momento de comunión con el Señor, usted y yo nos podemos llevar, porque a veces la carga es tan pesada, la preocupación es tan grande. Por ahí tenemos hijos apartados, amén. ¿Cuánto nos duele a nosotros en nuestro corazón, amén? Tener un hijo que por ahí estaba sirviendo al Señor y de repente creció y no va a la iglesia y ni quiere que le hablen del Señor. Pero he aprendido, porque me ha tocado en mi fibra más íntima, que el Señor, si nosotros sabemos descansar y oramos para que nuestros hijos amen a Cristo, todos anhelamos que sean siervos de Dios, siervos del Señor, amén, y está bueno eso. Pero que tenemos que anhelar nosotros como mujeres que amen, que su esposo también ame al Señor, que tu novio, si chicas, acá tu pareja todavía no te has casado nada, pero estás viviendo, también que ame a Cristo. Y el Señor va a responder, y ahí vas a poder descansar plenamente, a lo cual Dios nos está llamando a cada una de nosotros. El enemigo va a querer que siempre estemos preocupados, que estemos afanados, como le pasaba a Marta, afanada y turbada estaba por todas las cosas que le pasaban. No solamente era por el quehacer o por las cosas, o si servís al Señor por el servicio, porque muchas veces nos pasa que el servicio al Señor nos trae afán, porque no descansamos en el Señor. Entonces ya servirle al Señor es algo, una costumbre. No que usted ni yo dejemos de amar al Señor, pero es tanto la vorágine en el servicio que vamos, que tenemos que visitar, que tenemos que hacer cosas que vienen, que tenemos que hacer las cosas de la casa, que tenemos que atender a nuestra familia, empieza a traer afán. Y entonces se empieza a perder la unción que cada uno de nosotros teníamos en ese momento cuando vos y yo tuvimos el encuentro con el Señor. Ese amor en el cual te abrigó, te sustentó, te sanó, te libertó de todo pecado, vos te sentiste limpia y una unción nueva, y ese amor que solamente querías caminar con Él, respirabas por Él, caminabas por Él, vivías por y para Él. Y después empezamos a que, y esa unción que hablaba de Cristo y se te encendía la cara, ¿no? Y a veces empieza a menguarse todo eso. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas y la preocupación. Porque estamos en este mundo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo, dice el Señor, nuestro amado, ese que te limpió, que te sustentó, que te sanó, ha vencido
vencido al mundo, ha vencido toda dificultad. Es el que te sustenta cuando vos estás por ahí de madrugada o te levantás llorando porque no te entienden. Él está ahí al lado tuyo. Pero el Señor quiere levantarnos. Yo les cuento que cuando empecé a orar, que ya venía la fecha para venir acá, y estaba orando y ayunando para que no sea palabra de mujer ni consejo humano, porque va a llegar hasta ahí, no va a llegar a la profundidad, sino que sea palabra de Dios. Señor, nosotros tenemos cadena de oración cuando toca anunciar orar de madrugada, y el Señor me da una visión donde derramaba, estábamos así muy parecido a este lugar, o sea, el Señor me estaba mostrando en visión cuando estaba orando, y derramaba al Señor aceite de lo alto para encender antorchas, porque cada uno de nosotros teníamos una antorcha, y empezaba por adelante y la luz, y se encendían las antorchas, y cada vez iban todos atrás y se extendía y se extendía y se extendía. Cada uno de nosotros íbamos pasando, pero cada una de esas antorchas, cada una de esas lámparas tenían aceite. Tenían aceite. El aceite es la unción. Amén. Todo eso lo sabemos. Viene del olivo. Amén. De la aceituna. Y quería compartir en Éxodo 27:20 que para que la lámpara esté encendida, amadas hermanas, gloria a Dios. ¿Lo tienen? Ahora yo ya lo encuentro. 27, capítulo 20. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, las lámparas, o sea, las lámparas tienen que estar continuamente alumbrando, y nosotros somos luz de este mundo, amén, porque el Señor nos llamó para que seamos luz. El candelero, que tenía 7 brazos y estaba siempre delante de la presencia de Dios, era llenado con ese aceite machacado, triturado, que salía el aceite de oliva puro, y podían estar ardiendo constantemente. Y el Señor le dio una disposición a Moisés que le diera a Aarón. Está en Números 8:2. Números está después de Levítico y antes de Deuteronomio. Amén. Capítulo 8 y el verso 2, y es muy importante porque las lámparas, dice la palabra de Dios, tendrían que estar hacia adelante. Alumbrando hacia adelante del candelero, no hacia atrás, no dando sombras, sino hacia adelante, alumbrando lo que está por delante. Y el candelero siempre estaba en el tabernáculo de la reunión, en el lugar santísimo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, amén. Moisés, el Señor hablaba con Moisés y le daba la orden a Aarón. Cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas, alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová le mandó a Moisés. Y después dice cómo era el candelero, que era todo de oro puro. Las 7 lámparas significa también la revelación de la palabra de Dios, porque es lumbrera a nuestro pie la palabra, amén, a nuestro caminar. Y nosotros tenemos que ser mujeres, hijas de Dios, del Altísimo, que tengamos y que tengamos revelación de la palabra de Dios, porque en estos tiempos, como compartía la hermana, la pastora, son tiempos difíciles, donde la maldad sobreabunda, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Eso ya está en la palabra. Las señales, todas las cosas que están pasando en la economía, la política mundial, todo es acontecimiento. Lo que se está manifestando ya para el año que viene en Estados Unidos, en Chile, todo eso son señales. Para el mundo no, sino para usted, para mí, para las hijas, para los hijos de Dios, para el
puerta. Amén. Y tenemos que estar preparados. Entonces, a través de la palabra de Dios que nos va a dar la fortaleza, ¿sí?, para poder seguir adelante, para tener palabra de victoria, para poder encender otras lámparas. Porque nosotros tenemos que encender en casa, a donde usted se mueva, en su barrio, con sus vecinas. Y a veces me ha pasado, y hasta yo he cometido, que Dios me exhortó muchísimo, que podemos tener palabra de aliento, estamos en el púlpito, en la iglesia, donde todo gloria a Dios, amén, está todo bien, pero cuando por ahí vamos a hacer los mandados, y el bolsillo no podemos comprar poco, y las cosas están caras, y la palabra de Dios dice que iba a encarecerse la comida, porque es lo más caro que hay, la comida, y es parte de uno de los sellos que está en Apocalipsis, que la comida iba a aumentar, el pan iba a salir como el sueldo de un jornal, un día de un obrero. Entonces estamos viendo la palabra cumplida con nuestros ojos naturales. Y muchas veces nos pasa que nosotros confesamos igual que el mundo. Tenemos no palabra de aliento, sino que decimos, sí, está todo mal, esto se va a ir, ¿no? Y no confesamos lo que muchas veces decimos, tomamos la palabra. Cuando estamos en el ambiente eclesiástico en la iglesia decimos, sí, así es, amén. Pero cuando tenemos que poner de manifiesto lo que hemos creído, lo que hemos tomado, la preocupación, el afán, ya hacemos y empezamos a confesar derrota. Empezamos a confesar como el mundo. Hasta podemos decir, está todo mal, sabemos. Pero cuanto más va a abundar el pecado, va a abundar la gracia y la gloria de Dios y el poder de la iglesia de Jesucristo. Porque es el tiempo de la gran cosecha, querida mujer. Es el tiempo donde Dios quiere que vos alumbres y levantes en alto tu lámpara. Que tengas reserva de aceite, reserva de palabra, reserva de unción. Y machacar quiere decir llegar hasta el fondo. Uno de los significados. Ganar o vencer al contrario con facilidad. Y nosotros vencemos con facilidad porque ya lo venció Cristo. Él ya en la cruz del Calvario se llevó todo. Él ya te dio la victoria y me dio la victoria. No importa lo que vos tengas que enfrentar. No importa que por ahí se levante tu familia y vos puedas ver todo dando vuelta. Sino confesar que vos puedas dar lo que Dios te ha prometido. Porque Él cumple. Pero es tiempo donde nosotros tenemos que levantar y no vivir un evangelio light. Un evangelio que sí está todo bien, pero cuando viene la prueba, yo ya quiero bajar los brazos. O no confío, me empieza el afán, empiezo yo a bajar, no voy a servir. O por ahí sirvo y ya es una costumbre lo que hago, no me gozo. Leo la palabra, o puedo orar, no me gozo al cantarle al Señor. Vengo a la iglesia y canto, pero mi mente está en el problema. Dios sabe tu problema y el mío. Antes que hablamos de nuestra boca, el Señor ya lo sabe. Lo único que quiere que nosotros podamos gozarnos en Él. Que nosotros podamos descansar en Él. Y para sacar y machacar, los problemas son los que nos van a hacer machacar. Porque es donde se va a manifestar el poder de lo imposible, el poder sobrenatural de Dios, que tiene que operar en cada uno de sus hijas, en cada uno de sus hijos. Pero nosotros nos tenemos que levantar como viendo al invisible, como salió el pueblo de Israel de Egipto. No temieron, dice la palabra de Dios, la ira del rey, del faraón, que simboliza a Satanás, sino que se levantaron y caminaron como viendo al invisible. Porque nosotros tenemos que ver en forma sobrenatural. Nosotros tenemos que vivir sobrenaturalmente. Naturalmente vive el mundo. Amén. Y vos me podés decir, yo tengo que comer, me tengo que dar alimento a los chicos, tienen que ir al colegio, y eso es natural. Pero dice que el Señor no va a dejar que ninguno mendigue pan de sus hijos, ni su descendencia. Esa necesidad, entregársela al Señor. Y todos hemos pasado necesidades y la vamos a seguir pasando. Y en un momento
cuando empiece a ponerse el chip no podamos comprar nada antes que el Señor venga y arrebate a su iglesia. Vamos a tener que vivir de muchísimas cosas. Y Dios nos está preparando, pero para que se manifieste el poder de Dios. El poder sobrenatural. Que no vivas el Evangelio naturalmente. Porque lo natural tiene un principio y un fin. El poder sobrenatural de Jesucristo operó en la cruz del Calvario, trayendo victoria. Y ahí es donde vos en oración, en clamor, en búsqueda de Dios, levantándote sobre cada prueba, es que va a fluir el aceite de lo alto. La unción que estás buscando, por ahí estás buscando unción, anhelás que vos camines y a la sombra de Pedro, como Pedro que se sanaban los enfermos, que vos des una palabra y se conviertan. Amén. Que tu familia empiece a orar y a actuar en fe y poder sobrenatural. A manifestar, no está mirando lo natural, ni en tu casa ni dentro de la iglesia. Amén. Que también es otra familia. Amén. Y va a haber cosas y circunstancias en las cuales no vas a poder entender, pero vos tenés que mirar al invisible, que es tan visible para tu corazón y para el mío. ¿Cuántas veces enjuagó tus lágrimas? ¿Cuántas veces te sacó del lodo cenagoso? ¿Cuántas veces te abrigó? ¿Cuántas veces cuando no te entendían, Él vino y te dio una palabra de consuelo o a través de una canción? Vos supiste que estaba ahí el Señor al lado tuyo. ¿Cuántas veces? Hagamos de esa buena memoria. David, para enfrentar a Goliat, recordaba cómo él había matado al oso y al león. Amén. Hizo memoria del poder de Dios, que cuando él cantaba y venía el oso y el león a querer devorar a sus ovejas, Dios le daba un poder sobrenatural para abrir las quijadas de sus animales feroces y no comerse a sus ovejitas. Y cuando se tuvo que enfrentar a Goliat, hizo memoria, porque dijo: no, yo enfrenté al oso y al león. Y ese poder sobrenatural va a obrar en la fe, como decía la pastora. Y tenemos que ser mujeres de fe, mujeres que machacamos el aceite, que machacamos esa aceituna para que se derrame la unción de lo alto, para que tu lámpara, la mía y la que está al lado tuyo, en tu iglesia, al lado a donde vos te manejas, también esté ardiendo, esté alumbrando, porque ella también me va a alumbrar y va a estar hacia adelante, y anhelar y desear que la hermana esté alumbrando. Y así un ejército sólido de mujeres. Van a empezar a venir los esposos, van a empezar a venir los hijos, van a empezar a venir las nueras, los yernos, tu padre, tu madre. Solamente cuando nosotros nos disponemos de todo corazón a poder ser vírgenes sensatas. Amén. Las vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, y estaban las insensatas. 5 eran prudentes, ¿no? Dice la palabra en Mateo, y 5 insensatas. En Mateo 25:3 vayamos. Amén. Cuando lo tienen. Las 2 clases eran vírgenes. Las 10 habían salido con aceite. Amén. Habían machacado, tenían sus lámparas, tenían la unción, ¿o no? Pero unas se quedaron en eso nada más, con el presente, y no fueron y siguieron machacando, buscando la unción de Dios, sino a veces nos quedamos con glorias pasadas, con testimonios de lo que Dios hizo en nuestra vida, con promesas antiguas que todavía no se cumplieron. Amén. Y estamos esperando eso y no estamos buscando. Por ahí tenés un llamado y te han dado palabra de profecía para que vos puedas realizar, y te has quedado muchas veces detenida en ese tiempo y no tenés reserva de aceite, reserva de la unción, de haber machacado, de haber perseverado en cada situación, en cada problema, es donde se manifiesta el poder de Dios y la unción del Señor, porque es una escalera que te lleva al cielo, como la escalera de Jacob, y cada peldaño que nosotros subimos, hermanas, es una gloria mayor para el Señor, porque estamos más cerca
y se ha menguado porque los problemas, la preocupación no te deja fluirte como antes delante de la presencia de Dios y estás sin gozo, vos te das cuenta que estás sirviendo al Señor, pero no es como antes. Y eso el espíritu del hombre solamente conoce el que está dentro. Y nuestro Señor conoce nuestro corazón. Que nadie pueda robar tu corona. Revístete con poder. Cambia tus vestiduras. El Señor no puede poner un remiendo a tu vestidura cuando ya está vieja, porque se rompe. El Señor quiere coronarnos de vestiduras nuevas, darnos anillo, porque tu lámpara va a ser encender a otra lámpara. Vos le vas a pasar tu luz, le vas a pasar la revelación de la palabra. Tenemos que arder por pasión a las almas que se pierden. Tu familia primeramente, pero ser vos la lámpara en medio de ella. A veces nos pasa a las mujeres que el carácter, los nervios, amén, hace muchas veces que nuestros esposos no vengan a nuestra familia, porque no nos dejamos transformar el carácter. Amén. No nos dejamos moldear por el Señor, porque Él nos hizo, nos formó. De Adán le sacó el hueso nada más, no le sacó la carne, en cambio nos formó el Señor, ese hueso lo revistió, ¿no? Le sacó la costilla, ¿no? Y después formó e hizo una carne. Y ahí después los hizo unir, y eran uno solo delante de la presencia de Dios. Y habitaba el Señor en medio de ellos. Así tenemos que ser nosotras. Mujeres virtuosas, ¿quién las hallarán? Tenemos que decir, acá está el Señor. Yo quiero ser transformada en una mujer virtuosa. Yo quiero ser una mujer sensata, virgen, apasionada por Dios. Porque sé que los problemas están, pero sé que mi Dios es mucho más grande que ese problema. Porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Mis hijos, mi familia, mi relación, mi carácter, mi debilidad, mis vicios, todo el Señor va a poder vencerlos. Si yo me dispongo, si yo dejo y machaco de buscar la unción de Dios. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor es para adorarle, porque Él busca adoradores, amén. Pero Él quiere bendecirte, Él quiere proyectar los anhelos que tiene para tu vida y que vos lo puedas realizar, que sea una mujer de bendición, una mujer de éxito, que todo lo que vos tenés en tu corazón lo puedas emprender y alcanzar. Pero en la casa de Dios, cuando vos vengas a la casa, te deleites y lleves la palabra y la atesores en tu corazón. Sos tierra fértil, pero el pajarito puede venir, los pensamientos. Yo no sé si se acuerdan de una propaganda, era una mujer que tenía que ir a comprar, y estaba un pajarito, un pájaro carpintero, con el rojo en un vestido, no sé lo que era. Así son nuestros pensamientos que quieren venir a robar la palabra que Dios te ha dado. El domingo por ir a recibirse, el miércoles o en la semana, estás recibiendo la palabra y ya te vienen esos pensamientos de duda donde no descansas, te abruman y no podés machacar y recibir esa unción y atesorarla. O cuando empieza a crecer la palabra, está la piedra la cual es tu vieja manera de pensar y tu vieja manera de ser, en la cual decía, Cristo me hizo así, Él me acepta. Él quiere que vos y yo seamos mujeres virtuosas, mujeres llenas de la gracia de Dios, mujeres de fe, mujeres que le sirvan a Él, apasionadas por Cristo. Cuando estemos reunidas y nos pongamos a orar, tiene que temblar a donde vos estás, a donde vos vas y a donde yo voy tiene que cambiar los aires. El enemigo se levanta y está en contra tuyo porque sabemos bien que nos irá en el calcañar, pero nosotros le aplastamos la cabeza. Y esa fe es la que tiene que obrar en nosotros. Y tenemos que ser mujeres sensatas, vírgenes, apasionadas por Él. Y tener la reserva de la palabra de Dios. Pedirle revelación, Él te da el alimento para que vos puedas vivir por fe, por la palabra que Dios te da todos los días. Si no la lees, no vas a tener alimento para ese día, el espiritual. Vos vas a poder comer, te tenés que alimentar, tu cuerpo lo necesita, pero tu alma, tu espíritu necesita la palabra, el alimento, el
13. Las insensatas tomando sus lámparas, tenían las lámparas, amén, no tomaron consigo aceite, sino el aceite que estaba en la lámpara, esa reserva que ellas habían hecho, que tenían ahí depositado para que esté ardiendo en el presente. Pero el Señor se tardó, amén, se durmieron cuando vieron el clamor en la noche, dice, visitándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Las otras, que habían tenido reserva porque habían machacado sus aceitunas, amén, ellas se habían procurado de la unción propia, de tener una reserva para que cuando venga el esposo las encuentre velando y estén alumbrando, amén, y sean de lumbrera. Las otras querían tenerlas, se habían olvidado, se habían quedado en el pasado porque no habían tenido testimonio nuevo de buscar jugar al Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y tenemos que ser portadoras de buenas noticias. Tenemos que ser mujeres que tengamos palabra de aliento y no de derrota. Palabra donde levantamos a nuestra hermana, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestros vecinos, palabra de aliento. Palabra de unción para que esa también sea una lámpara y la podamos encender y así derramar el Evangelio al norte, al sur, al este y al oeste. Pero esto no es capacidad para algunas o las que son llamadas al ministerio, para todas. Esto es para todas. Ustedes acá tienen que ser las que levantan los brazos a su pastora, amén, en la cual necesitan muchas veces el abrazo, para que también así puedan recibir ustedes el abrazo de su madre espiritual. Y así juntas puedan extender el reino de Dios. Necesitamos tanto muchas veces la sierva de Dios, un abrazo, una contención, para que después eso nos da un aliento, hermana, que parece que nos pusieron un cohete y vamos aún más, porque el amor y el cariño es lo que también se manifiesta el poder de Dios. Al samaritano, el Señor en Lucas 10:34, junto con el aceite tiene que venir el vino que se representa el gozo de Dios, el gozo de lo alto. Y vienen juntos, sin unción y sin gozo. Si vos no te gozás en lo que haces para Dios, no te gozás en estar en la presencia de Dios, de nada te sirve, porque vas a terminar en lo natural, para no decir en lo carnal. Y entonces ya tenés una vista carnal y no una vista sobrenatural, que ve las cosas como que ya fuesen lo que se ha manifestado. Entonces se va empezando a entenerecer nuestro mirar, y ya no miramos sobrenaturalmente, sino estamos mirando a través de los ojos naturales, humanos, tuyos y míos. Y entonces, ¿cómo podemos ver? A oscuras todos. Y en San Lucas 10, el verso 34, ¿amén? ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Se están durmiendo? ¿Amén? Ah, pensé que se me estaban durmiendo. Veía unos bostezos, se fríe. Gloria a Dios. Dile gloria al Señor. Dile honra al Señor. Amén. Dile alabanza. Gócese en Cristo. Mover a tu hermana y decirle, gozate en el Señor porque Él te ama. Él te ama. Él está esperando que vos y yo le levantemos y le digamos, Señor, gracias por habernos hecho mujer. Es tan hermoso ser mujer. Tenemos la posibilidad de llevar vida en nuestro vientre y a la vez, si por ahí no has tenido hijos, pero tu corazón siempre tiene un corazón dispuesto a ser mamá y a cuidar, amén. Es algo hermoso que Dios nos ha regalado. Y en Lucas 10:34 dice la palabra, y acercándose vendó sus heridas. ¿Saben la historia del samaritano?
Amén. Y vino los ladrones y le dieron, lo robaron y le pegaron. Y pasó el sacerdote, un escriba, y no lo pasaron por alto. Y vino un samaritano, amén, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, amén, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, ¿qué le hizo? Le echó aceite, o sea, el samaritano tenía la reserva, su reserva, le echó su aceite, la unción, la sanidad y vino que representa el gozo de Dios. Amén. Sin gozo, sin deleitarnos en la presencia de Dios, si vos ya lo sentís en forma que ya está como una costumbre, no vas a la iglesia católica, pero tenés como costumbre ir a la iglesia evangélica, ya es una religión. Amén. Entonces ya no nos gozamos como antes en el Señor. Entonces necesitamos el gozo de ese vino, donde las glorias de Dios descienden y van las dos cosas juntas, y son líquidos del cielo eso. Son líquidos que derraman. Vino celestial, es el gozo de lo alto. Y el enemigo ha querido venir a robar el gozo de las hijas de Dios. A que tomemos las cosas, a que todo nos amedrente y nos veamos y nos quite la esperanza. Que te venga el desaliento, que te venga la angustia, que veas todo al revés y no te sobreeleves como las águilas. El Señor nos ve como águilas. Amén. Amén. Y el águila vive 70 años aproximadamente, y a los 40 años de su vida, le quedan 30, ya el pico se le pone en el pecho, no puede cazar, las uñas se le agrandan y ya no le sirve para amarrar sus animales, se puede morir de hambre, su plumaje empieza a caerse. Y él se va a un risco el más alto de todo y empieza a estar contra la roca de ese risco, de la montaña, para sacarse el pico. Y empieza después a arrancarse las uñas cuando le crece el otro pico nuevo, y después empieza a arrancarse el plumaje para que venga el plumaje nuevo y emprender, ¿sí?, su nuevo vuelo de 30 años más. Y ese periodo dura alrededor de 150 días, un periodo de restauración, en los cuales se cambia sus vestiduras, cambia su pico, cambia sus garras, para poder emprender y seguir el vuelo del águila. Y el Señor, lo llevamos a lo sobrenatural, a tu vida espiritual y a la mía. El Señor viene a dar un renuevo a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, a las almas, a cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, a donde tenemos que vivir en forma sobrenatural y llamando las cosas como que no son, como si fuesen. Para que vos puedas confesar, si vos ves todo lo contrario, tenés que confesar y creer que el Señor viene a traer victoria a tu vida. Vos tenés que emprender el nuevo vuelo de tu vida y elevarte sobre toda dificultad, sobre toda opresión. Por eso el Señor nos compara con el águila. Él no lo hace a la ligera, porque todos somos creación de Él y Él nos compara para que ya vivamos y vuela en forma sobrenatural, y no es un animal carroñero. El águila es un animal que para vivir no come lo sucio, sino de los animales muertos, sino que caza lo que va a comer. Para que no andemos en lo sucio, para que ya dejemos y nos despojemos de esas vestiduras viejas que te impiden, nos impiden vivir un evangelio de poder, de gloria, un poder sobrenatural sobre todas las cosas. Pero se determina en vos y en mí qué es lo que vos querés hacer, de qué forma querés vivir este tiempo, en forma sobrenatural o en forma natural. Si es en forma natural, las dificultades nos van a abrumar y va a llegar un momento que ya no vamos a poder respirar más. Y vas a perder ese gozo, el aceite, no vas a tener la reserva. El Señor Jesucristo en el Getsemaní, por eso dice que Él estuvo ahí y se llamaba Getsemaní. ¿Por qué lo especifica? Porque significa prensa de aceite. Amén.
Era ahí, en ese lugar donde machacaban las aceitunas y sacaban el aceite, hermanas. Es donde Él se entregó, donde Él pudo salir victorioso, donde Él estaba abrumado y angustiado y triste hasta la muerte, decía. Él como humano. Entonces Él te puede entender cuando vos estás angustiada, cuando vos estás débil. Y en Marcos, para ir cerrando, amén. Amén. ¿Lo tienen? Ahora les digo, Marcos. Vaya Marcos y lo informe. Ah, no, Lucas es. Lucas, vaya. Lucas 22, 42. Hasta el 46, hasta el 45. Y dice así, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿cuántas veces has estado en agonía delante del Señor? Donde te derramaste, donde no entendiste la voluntad de Dios. Porque a veces nos pasan cosas muy difíciles en el caminar del Señor, que al principio no entendemos su voluntad o por qué la pasamos. Porque pasamos un dolor tan grande, una pérdida, un dolor, una situación muy difícil. Pero como decía la pastora, a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y sabemos que el Señor tiene un propósito que quiere hacer en tu vida, y por eso estás pasando eso. O por ahí dejaste una puerta abierta y te está anunciando que por ahí entró el enemigo para querer hurtarte, robarte, sacarte el gozo, empezar a tener una tibieza espiritual. O que no vivas el Evangelio como el Señor te hizo conocer. O por ahí nunca lo conociste. Pero el Señor viene a golpear la puerta a cada uno de nuestros corazones en esta tarde. Y Él quiere que si, aunque estás en agonía por la preocupación que estás pasando, si no entendés qué es lo que estás pasando, o si perdiste la pasión por Cristo, por deleitarte con Él, hace tiempo que quizás no te deleitas, no te sentís feliz, por ahí en tu casa no te entienden tus hijos, ya están grandes, miren que cuando ya son adolescentes o muchachos o chicas grandes, a veces no nos entienden, ¿no? Y ya pasamos a que no conocemos nada. No sé si usted tiene hijos adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos grandes? Antes éramos todo para ellos cuando eran chiquitos, ¿no? Y después cuando crecieron un poco ya no sabemos nada. Y después vuelven. Amén. Acuérdense cuando éramos nosotros jóvenes. Y eso a nosotros nos angustia mucho. A veces, por ahí tu esposo no te entiende, por ahí a veces te dice una palabra que te hace doler porque te lo dice porque no saben lo que hacen. Amén. Y eso a nosotros nos trae mucha agonía, mucho dolor, mucha tristeza, y nos abruma, y es un mar de problemas, un mar de dificultad. Pero el Señor en el Getsemaní, en la prensa de aceite, amén, Él se entregó todo para que seamos luz. Él ahí es cuando venció a Satanás. Él ahí donde se fortaleció, ahí donde pudo vencer para tomar e ir a la cruz por vos y por mí. Amén. Él ahí en el Getsemaní, en la prensa de aceite, es donde se derramó la unción de Dios. Porque vino un ángel, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor va a enviar ángeles alrededor tuyo para fortalecerte. Te va a mandar a alguien para que te dé una palabra. Te va a mandar a una hermana, a un hermano la palabra cuando venís a la iglesia para fortalecerte. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y a veces los que están al lado tuyo no pueden ser tu soporte, porque acá eran los tres que el Señor siempre los llamaba. Y entonces a veces nos aferramos tanto a las personas que dependemos de las personas y no dependemos de Dios. Y cuando la persona nos falla, porque las personas fallamos, pero el que nos falla es Jesucristo, nos sentimos en agonía y defraudados. Entonces muchas veces esas son idolatrías que nosotros tenemos. Y el Señor en esta hora quiere empezar a despojarnos de todo eso. Quiere empezar a quitar todo eso. Él quiere empezar a restaurarnos. Él quiere cambiar como el águila, el pico, las uñas, el plumaje, tu cobertura, tus vestiduras, para que seas lámpara, para que te goces. Y muchos quieran andar a tu luz y te puedan decir: alumbrame, dame de tu aceite, dame de tu vino, dame de tu gozo. Y ahí nosotras tenemos que pasarle lo que el Señor nos ha dado. Pero es tiempo también donde yo sé que hay hermanas que han recibido promesas de Dios y todavía no se han cumplido, pero te está haciendo una idolatría de esa promesa. Entonces el Señor no lo puede hacer, porque tenés que descansar en Dios, tenés que llevarle esa carga y descansar y confiar plenamente en el Señor. Pero nos llama a que seamos mujeres donde brotemos aceite y vos puedas ser lámpara donde te moves. Amén. Él quiere que vos seas la lámpara a la cual un día Él llamó a tu vida, Él llamó a tu corazón, Él llamó a tu puerta y vos abriste tu corazón, le entregaste todo tu ser para que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero las circunstancias han hecho de que vos por ahí bajes los brazos, porque la opresión es tan grande y a veces la voluntad del Señor no la estás entendiendo. Pero en este día el Señor te dice que levantes tus manos al cielo. Amén. De que el Señor quiere alumbrar tu vida y quiere que vos seas una lámpara y pases esa lámpara y así alumbremos y seamos mujeres, hermanas, donde brotemos el aceite, brotemos la unción de Dios, que nuestros hijos y nuestros esposos nos digan: bienaventurada. Amén. Bienaventurada. Porque a veces no somos bienaventuradas, hermanas, a veces somos tristes, no somos felices. Bienaventurados quiere decir felices, gozosos. Y a veces es tanto. Pero la promesa que Dios nos da es que derrama de su gracia a través de su palabra, a través de la comunión, a través de la unidad con el Espíritu Santo de Dios, a través de que empeces a arder nuevamente por pasión a Cristo, por amor a Él, que no te olvides que Él murió por vos con nombre y apellido. Ahí está, con su sangre, el sello de Él. Pero quiere que vivas en esa libertad, que vivas el Evangelio, las buenas noticias, que a donde vayas seas un cambio de ambiente. Amén. Y en Isaías 30, el verso 18, amén, y dice así: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotras, vamos a decir, misericordia, porque Jehová es Dios justo. Amén. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más, ¿qué dice su versión? Llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Amén. Bien os dará el Señor pan de angustia y agua de angustia, pan de congoja y agua de angustia con todo
serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, los que te enseñan, a los que Dios ha puesto adelante tuyo, para que confíes, para que vengas y pidas. Los pastores velan por sus ovejas. Cuando tengas un problema, anda y confía en la sierva de Dios, en el siervo de Dios, porque ellos velan por vos, oran. Antes que el enemigo venga a atacarte a vos, como David va a atacar, al pastor va a salir al encuentro y no va a dejar, amén, que no toque a ninguna de sus ovejas. Amén. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Amén. El Señor en esta tarde te dice, querida hermana, este es el camino. Gozate en el Señor. Machacá la opción al cual Dios te ha dado. Buscad al Señor, apasionate por Él. No vivas un evangelio liviano, sino un evangelio de gloria, de poder. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Ahí donde cuanto más la opresión, más se va a manifestar el poder sobrenatural de Dios. Y ahí es donde el enemigo va a huir. Por un lado, ninguno de los que te vienen a perturbar, los que quieren venir a robar la palabra que Dios te ha dado. Andad por Él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, le dirás. Y esto se refiere a los problemas, que muchas veces idolatramos la situación, la preocupación, y la ponemos mucho más alto que a nuestro Dios. Porque pensamos que Dios no puede, que Dios no me escucha, que yo no soy nadie para Él. Pero yo te digo que sos la niña de sus ojos. Él murió por vos y por mí. Él sabe cuando a vos se le cae un cabello y a mí. Él dio a su único hijo por amor a nosotras. Él es el que te limpió, del que te sacó por donde caminabas, por donde yo caminaba, que no era merecedora de nada, menos de su misericordia ni de su gracia. Pero el Señor me limpió, nunca más nadie me avergonzó. Nadie te va a avergonzar, nadie se va a burlar de ti. Lo único que el Señor dice: anda por acá, busca mi palabra, la revelación, busca, esforzate, apasionate por mí, y yo derramaré hasta que sobreabunde. Porque así dice entonces en el 23: dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante pingüe, sobrenatural. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pan y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, en el último tiempo, donde se va a empezar a manifestar lo que nosotros estamos viviendo, es donde se va a manifestar en los hijos de Dios el poder sobrenatural, donde la gran cosecha de almas es la que va a venir. Y en esa gran cosecha está tu familia, está mi familia, están nuestros esposos, están nuestros hijos, nuestros familiares. Amén. Gloria a Dios. Y ahí es donde se va a manifestar el poder sobrenatural. Son mujeres que traen bendición, son mujeres que vienen y cambian los ambientes. Y eso es para las hijas de Dios. Amén. Eso es para la iglesia, para vos y para mí. Es tiempo que nos levantemos de todo corazón, que le digamos al Señor: basta, yo me quiero arrancar todo esto. Ya no quiero seguir así, ya no quiero vivir este evangelio, sino un evangelio de poder, de gloria, de sobrenatural. Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que caminar por ahí, tenemos que sacarnos toda pereza espiritual, tenemos que sacarnos todo lo que el enemigo quiere venir a amedrentar
y nos viene a sembrar cosas en las cuales no son ciertas. Tenemos un gran valor, que es la sangre de Cristo, que Él derramó por vos y por mí, que nos limpió y no tiene precio eso, y nos dio una vida abundante. Y la vida abundante es la que tenemos que vivir acá, hermano. Si el Señor, el enemigo ha puesto un grillo donde, bueno, tengo que vivir esta vida, tenés que rebelarte contra todo eso. Porque el Señor te ha dado la libertad, Él te ha dado la fortaleza para cambiar los aires, para cambiar los ambientes. Sos una hija del Altísimo, sos una princesa del Señor, sos la niña de sus ojos. Y tenemos que vivir con esa actitud. Amén. Las invito a que nos pongamos de pie.